Y para analizar con mayor profundidad las palabras del presidente Santos en Medellín, hoy nos acompaña en el estudio el también senador del Centro Democrático, Iván Duque. Senador Duque, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Camila, mucho gusto estar acá. Le pido a usted, igual que a sus colegas que veíamos en la nota anterior, su reacción sobre esas declaraciones del presidente Santos hoy. Bueno, es que yo creo que el país está aterrado porque vuelven los recuerdos del año 2000 cuando el mono Jojoy amenazó al pueblo colombiano, y usted recordará que el 26 de julio del año 2001 se dio ese secuestro masivo en Neiva. Eso ya el pueblo colombiano lo había olvidado. Entonces, si el presidente está diciendo esto, es porque las FARC tiene armamento y explosivos en las ciudades, y que diga por qué está ocurriendo eso. Y si no es verdad, me parece que es un chantaje vulgar con el pueblo colombiano para presionar el apoyo al proceso de paz. Senador, usted ha seguido de cerca, como buena parte de los parlamentarios, desafortunadamente no todos, lo que ha venido pasando en el proceso de paz, lo que ha venido pasando en La Habana. ¿Usted cuál de las dos hipótesis favorece? ¿Que sea cierto y que el gobierno tenga evidencia de que las FARC puedan iniciar una guerra urbana si no hay diálogo, o que sea una estrategia del presidente Santos para poner un poco a los votantes potenciales del plebiscito contra la pared y decirles o votan o aquí se les va a ir onda? ¿Cuál de las dos Pues es que, Mauricio, en cualquiera de las dos es muy grave. Supóngase la primera, porque además el presidente está diciendo tenemos información contundente y precisa sobre eso. Si la tiene, es porque entonces la FARC tiene capacidad de movilizar armas y explosivos en las ciudades, y si eso está ocurriendo es porque se ha deteriorado la capacidad de la fuerza pública para prevenirlo. Y si lo está diciendo para presionar políticamente al país, pues yo creo que eso no es digno de un presidente que tiene que representar la seguridad. ¿Cuál de las dos cree usted? Yo creo que me quedo más con la primera, porque me dolería que un presidente de la República esté haciendo esto de esa forma tan vulgar. Y si es así, como le estoy diciendo, me parece que es igualmente preocupante que tengamos un ministro de Defensa que en sus narices estén las FARC llenando el país de armamento y de explosivos. Y ahora hacemos contacto con el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, a quien le queremos preguntar cuál es su opinión sobre lo que dijo el presidente Santos acerca precisamente de la necesidad de firmar la paz o de sufrir una guerra urbana en caso de que no firmemos. Buenas noches. Yo creo realmente que esa es una frase que no sé en qué contexto la habrá dicho el presidente, pero que no corresponde a la realidad de lo que está ocurriendo en la mesa de conversaciones de paz. La guerrilla y el gobierno se están aproximando a un acuerdo de cese bilateral y definitivo de hostilidades y fuegos, y ese es, a mi modo de ver, el terreno de la realidad. Bueno, cualquiera puede lanzar hipótesis, pero nunca creo que ese sea un pronóstico. Colombia va hacia la paz y hacia la dejación de armas por parte de la guerrilla y su incorporación a la vida política legal. Senador Cepeda, hay reacciones en el Congreso de sus colegas de las declaraciones del presidente Santos que dicen que acá se está hablando de un chantaje. ¿Qué opinión expresa usted frente a esa posición que tienen algunos de sus colegas? No, yo creo que eso no hay que darle mayor trascendencia. Aquí siempre se quiere ver en torno al proceso de paz hechos, que se les da la categoría de crisis, de momentos muy difíciles para el proceso de paz. No, yo creo que es una frase, y como tantas que se han dicho, seguramente corresponde a un debate o alguna afirmación que quiso hacer el presidente en un contexto, pero para mí lo que cuenta son los acuerdos a los que se está llegando en la mesa de paz de La Habana, y esos acuerdos indican que vamos hacia la paz. Senador Cepeda, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Camila. Senador Iván Duque, aquí pues lo que estamos oyendo es que están desvirtuando lo que está diciendo el presidente Santos, por lo menos si el señor Iván Cepeda no cree que sea verdad, pero digamos que los colombianos sí sienten lo que está pasando. Vemos que las fuerzas militares han cambiado su doctrina militar, o por lo menos piensan cambiarla, que el ministro de Defensa está incluyendo a los militares en un proceso de paz, en política de paz, y que literalmente nosotros no tenemos plan B, y las FARC al parecer sí lo tienen. ¿Cuál debe ser la posición de la población civil en este caso? Bueno, es que por eso cuando preguntaba Mauricio, ahora a mí me parece absurdo que el presidente esté simplemente tratando de jugar con esto, porque claramente estas declaraciones van a generar temor en la población, pero además van a generar más desazón porque van a sentir que la fuerza pública no está haciendo lo que le corresponde. Es que este tipo de riesgos el país no los veía hacía muchísimo tiempo. Entonces, si el presidente dice que tiene información contundente,
Pues yo no creo que esté en un foro de esa magnitud diciendo mentiras, y si es así, entonces lo que nosotros tenemos que reclamarle al gobierno es dónde está el ministro de Defensa, dónde está la policía, dónde está la inteligencia. Senador. Y además, déjame cerrar con esto, Camila, yo creo que el mensaje que debemos tener todos los colombianos en este momento es, ¿cómo es que están hablando de zonas de concentración donde supuestamente van a tener las armas y el presidente dice que están preparados para la guerra urbana? Entonces, ¿será que hay armas en el campo y en las ciudades y explosivos en el campo y en las ciudades? Que digan la verdad. Usted acaba de mencionar al ministro de la Defensa y precisamente veíamos también las declaraciones del ministro de la Defensa frente a las preguntas de los periodistas que decían, oiga, pero ¿cuál es la información que tiene el presidente de que la guerrilla de las FARC pues tiene armamento y tiene posibilidad de empezar una guerra en las ciudades? Y el ministro en cierta medida me dio la impresión a mí que se echó para atrás, que dijo, no, no es cierto que tengamos esa información. ¿Usted lo interpreta igual? Que realmente el ministro salió a decir como, hey, las declaraciones del presidente no es que realmente tengamos información y que las FARC tengan armamento ahora en Bogotá, Medellín o Cali. Aclarando, bueno, Camila, y pues perdón, es senador, que el presidente dijo eso ante una pregunta del público, es decir, no era parte de un discurso, una cosa que llevara preparada, sino que el público en Medellín le preguntó qué sucede si no se firma, y él reaccionó así con el error que puede haber cometido, si es que cometió error. Perdón, senador. No, es que yo creo que esto es un episodio cantinflesco, porque el presidente está diciendo, tenemos información contundente. Sí. Después el ministro de Defensa descarta la información. Entonces, ¿quiere decir que el presidente tiene información más contundente en materia de seguridad que la que tiene su propio ministro de Defensa? Esto lo que muestra es el ridículo de una administración donde no se hablan los funcionarios, donde toman con los calzones abajo al ministro de la Defensa y empieza contestando que sí, que va a haber escalamientos, pero después se devuelve. Yo creo que lo que el presidente dijo es supremamente grave frente a lo que se le está vendiendo a la opinión pública. Porque si le están diciendo que el grupo se quiere desmovilizar y entregar las armas y que va a haber zonas de concentración y al mismo tiempo que hay capacidad de daño en las ciudades, quiere decir que no le están diciendo la verdad al país, y en ese caso yo creo que todas las fuerzas políticas, la sociedad civil, los gremios, los empresarios, la academia, tienen que decirle al gobierno, por favor diga la verdad, porque Colombia no se puede someter a un chantaje para imponer la voluntad de las FARC y que el pueblo colombiano esté sometido a la zozobra en este tipo de circunstancias. Senador Duque, en este momento el Centro Democrático está articulando su movimiento de oposición alrededor de la firmatón, una firmatón que tiene 10 puntos, uno de los cuales sencillamente dice que ese plebiscito no es legítimo y que ese plebiscito debía ser reemplazado por un referendo en el que se le preguntara a la gente por cosas concretas, y va desde ahí hasta unas cosas que a mí me parecen un poco absurdas, pero no voy a preguntar sobre ellas, que es decir que si Colombia va a seguir el camino de Venezuela o no. Pero lo que le quiero preguntar es, con este episodio que usted denomina cantinflesco, ¿el Centro Democrático va a hacer un énfasis distinto en su estrategia de oposición o va a seguir concentrándose en la legitimidad del plebiscito, el tipo de paz que se quiere, que de hecho hay un eslogan que dice la paz que queremos, o va a empezar a cambiar su estrategia de oposición? Pues es que hay una cosa, Mauricio, esta no es una campaña que se esté haciendo por terquedad o simplemente por obstruir, es una campaña por defender los principios de la legalidad en Colombia. Cuando nosotros decimos los máximos responsables paguen cárcel, no es lo que han tratado de caricaturizar como venganza, es simplemente defender los principios que están contenidos en el Estatuto de Roma, al cual Colombia accedió para que no queden en la impunidad esos crímenes. Segundo, que no tengan elegibilidad política, es que la Constitución lo prohíbe. El propio gobierno, cuando hizo el primer acto legislativo para la paz en el 2012, lo incorporó y ahora se echa para atrás. La reparación de las víctimas, es que lo mínimo que esperamos es que quienes han amasado recursos del narcotráfico y la ilegalidad las pongan al servicio de las víctimas, de lo contrario todos los colombianos que pagan impuestos les van a pagar la cuenta. Y la otra cosa, nosotros estamos buscando con estas firmas también acompañar una demanda de inconstitucionalidad frente a un acto legislativo que rompe el equilibrio de poderes, que deja que el Congreso solamente apruebe y discuta lo que el gobierno quiere, que le dé poderes habilitantes al presidente y que incorpora en el bloque de constitucionalidad lo que las FARC están negociando. En ese orden de ideas lo que nosotros estamos es defendiendo la legalidad y la justicia en un país donde vemos este tipo de amenazas y el gobierno prácticamente diciéndole a los colombianos o votan o apoyan o de lo contrario va a venir la sangre a las ciudades. Eso no es responsable de un gobierno. Senador Iván Duque, muchas gracias por venir a seguir hablando sobre la noticia de la noche de hoy, las declaraciones del presidente. Siempre es un placer estar acá con ustedes. Feliz noche.